Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver tejido epitelial. Este es uno de los primeros 4 tejidos básicos que vamos a estudiar acá en el canal, ¿sí? Las siguientes clases van a ser de tejido conectivo, tejido especializado conectivo y no especializado, ¿sí? Dentro del especializado vamos a ver tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido sanguíneo, otros. Pero bueno, vamos por lo primero. ¿Sí? De los 4 tejidos básicos, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso, vamos a ir con el primero de ellos, que es el tejido epitelial. Bien, ¿qué cosas no puedo dejar de saber? Esta filmina que yo les dejo acá, que quizás parece un poco rústica porque estaba con muchas letras escritas, pero la realidad es que después de que ustedes hayan visto este video, hayan tomado sus apuntes, hayan hecho sus resúmenes y hayan estudiado el tejido epitelial, todo esto es previo a la clase de facultad, ¿eh? Quiero que cuando ustedes vayan a la clase de facultad, tienen que poder primero responder todas estas preguntas, si no, no están aptos para ir a la clase. Quedó claro lo que dije, ¿no? No es leer antes de ir a la clase de la facu. Es estudiar antes de ir a la clase de la facu, ¿sí? A la clase de la facu uno va estudiado, chicos. O sea, el video mío lo tienen que ver previo a la facultad. Lo ven, lo digieren, lo incorporan, lo hacen suyo, lo estudian. Y después van al trabajo práctico, ¿sí? Van a la clase de la facu, a lucirse, ¿sí? A lucirse de lo inteligentes que son. Y aparte, porque así van a poder aprovechar mucho más la teoría que el docente les dé en la clase. Así que esto es lo que ustedes tienen que saber después de haber visto mi video, después de haber estudiado. Tienen que poder decirme qué es el tejido epitelial, o sea, qué es un epitelio, poder definirlo, cuáles son las funciones, dónde se ubican los epitelios, o sea, estoy en el microscopio, tengo un preparado de tráquea. ¿A dónde van a buscar ustedes el epitelio? Fundamental. Si no sé dónde buscarlo, voy a ir al práctico a calentar la silla. Así, a calentar la silla. Clasificación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué tipos de epitelio hay? Saber las características propias de lo que es el epitelio de revestimiento. ¿Qué subtipos de epitelio de revestimiento hay? Por ejemplo, si yo digo urotelio, mesotelio, endotelio, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me refiero? ¿Sí? Con respecto al epitelio glandular, saber qué es una glándula, qué tipos de glándula hay, endocrina, exócrina, mixta, eso según cómo, según qué digo que algo es endocrino, exócrino, mixto. Y si es según el tipo de secreción, ¿cómo clasifico a la glándula? Merócrina, apócrina, holócrina, ¿cuáles son las características de cada una de estas 3? ¿Sí? Y así con cada uno de estos ítems. ¿Qué es un acino? ¿Dónde los encuentro? ¿Qué tipos de acino hay? ¿Cuáles son sus características? Lo tienen que tener en su cuaderno dibujado 20 veces. Todo esto previo a la clase de la facultad, ¿eh? Previo a la clase de la facultad, ¿ok? Bien. Ya los reté. Y ni empecé el video y ya los estoy retando. Bueno, vamos ahora a ir ítem por ítem, ¿sí? Se los voy a explicar. Si ustedes no saben absolutamente nada de la histología, no saben nada de medicina, acaban de entrar a la facultad y no tienen idea de nada, Este es tu video. Así que suscríbete al canal ya mismo, ya. Me das me gusta y si tenés dudas me las dejás en los comentarios. Y también me podés seguir por mis otras redes sociales, por Instagram, por Twitter, por donde quieran. Twitter no lo uso mucho, así que les recomiendo que me sigan por Instagram, que ahí sí me van a encontrar más seguido. Bien, vamos a empezar. Basta de preámbulos. ¿Qué es el tejido epitelial? El tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos. ¿Sí? Yo ya les dije que hay 4 tejidos básicos. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí? Bueno, el tejido epitelial es uno de estos 4 tejidos básicos, es el primero que ustedes van a estudiar. Y tiene ciertas características que son únicas, exclusivas de él. Que es un tejido que es avascular, que siempre está limitando con una superficie libre, ya sea que recubra o tapiza la cavidad interna de un órgano hueco o que revista la superficie externa de ese órgano hueco, ¿sí? Pero siempre va a estar en contacto con una luz. Por eso es que yo al epitelio siempre lo voy a ir a buscar en contacto con una luz. A ver si puedo explicarme un poco mejor esta parte. A ver, supónganse que yo tengo a la tráquea, ¿no? Que bueno, vamos a imaginar la tráquea es
un tubito así, acá está la bifurcación de la tráquea, que están los bronquios, bueno, no importa, ya lo estudiarán después. Esto es un órgano, ¿sí? Que es la tráquea, es un órgano hueco. ¿Qué quiere decir que es un órgano hueco? Que es como un tubo que adentro no hay nada, o sea, ¿qué es lo que hay acá? Luz, ¿sí? Acá adentro hay luz. Entonces, ustedes en el microscopio no van a ver la tráquea completa, de repente, pum, una tráquea ahí arriba de la mesa, no. Van a ver un pedacito por toda la técnica histológica que ya dijimos en los videos pasados. Si no lo viste, anda a verlo. Nosotros vemos un corte, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a ver un corte horizontal. Podríamos ver un corte horizontal, longitudinal, oblicuo, pero bueno, nada, para hacerla sencilla vamos a hacer un corte transversal, ¿no? Entonces yo corto acá a este órgano, agarro este pedacito, esta fetita de órgano y la pongo arriba de la mesa. Entonces lo que yo voy a ver cuando agarre el corte va a ser esto, ¿sí? Voy a ver la pared de la tráquea y acá, ¿qué veo? La luz, ¿sí? Esta misma luz que estaba acá. Porque la corté, agarré la fetita, la puse arriba de la mesa y desde arriba, desde una vista superior, veo esto, la luz. Y todo esto que está en contacto con la luz es el epitelio, ¿sí? Acá voy a ver al epitelio. Voy a dibujar un pseudoepitelio ahí. ¿Sí? Un epitelio. Todo esto que está acá en contacto con la luz va a ser el epitelio, ¿sí? En este caso es un epitelio de revestimiento, el que estoy dando de ejemplo, que está recubriendo la cavidad interna de la tráquea. Ahora bien, si yo tengo, supónganse, no sé, el hígado, que es otro órgano. Imaginen que eso es un hígado, no soy muy buena dibujando y es difícil el pulso con esto. Pero bueno, en la superficie externa, uy, re grande la célula. Es una supercélula, gente, es una célula mutante. Pero bueno, se entiende. En la superficie externa del hígado, sí, va a haber un epitelio que recubre la superficie externa del hígado, ¿sí? Acá está la luz, porque esto es la parte externa del órgano, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que el tejido epitelial, ¿sí? Que se divide en tejido epitelial de revestimiento y el glandular, refiriéndome al tejido epitelial de revestimiento, es uno de los 4 tejidos básicos que se encuentra ubicado en la superficie libre, o sea, en la superficie interna o en la superficie externa, ¿sí? De un órgano, ¿ok? Eso por un lado, o sea que siempre que voy a buscar el tejido epitelial de revestimiento, siempre lo primero que tengo que buscar en el microscopio es la luz, ya sea la luz interna o la luz externa de ese órgano, ¿sí? Siempre pegado a la luz está el epitelio, que se les grabe, se lo tatúan. No, no se lo tatúen, hay cosas más lindas para tatuarse, pero bueno, se entiende. Bien, ahora vamos a borrar esto y vamos a pasar ahora a hablar un poquito de las células, porque esta característica es una de las características del epitelio, ¿sí? Ahora, después dice, cuyas células están íntimamente polarizadas. ¿Qué significa que las células están íntimamente polarizadas? A ver, supónganse que esta es una célula del tejido epitelial, ¿sí? Bien. Polos significan los extremos, ¿no? Este es el extremo apical. Supónganse que acá está la luz, ¿no? La luz del órgano. Como decíamos recién, no sé, seguimos con el ejemplo de la tráquea. Es una célula del epitelio de la tráquea que está en contacto con la luz. Bueno, este extremo, este polo de la célula, es el extremo apical. No me va a salir apical, ahí está. ¿Sí? Apical. El extremo opuesto al apical, que es el que va a estar en contacto con algo que se llama membrana basal, esta línea que estoy haciendo acá representa a la membrana basal, que la membrana basal ahora la vamos a estudiar, quédense tranquilos, pero todo epitelio, para que sepan, ven, siempre todo epitelio está apoyado sobre una membrana basal, ¿sí? Entonces, la parte de la célula que está apoyada sobre esta membrana basal es la parte basal, básicamente, ¿no? La parte basal. Entonces tengo la parte apical, la parte basal y después tengo las partes laterales, ¿no? Parte lateral derecha, parte lateral izquierda. Sí, bueno, depende de donde la vean, ¿no? En realidad derecha, izquierda por convención. Bien, las partes laterales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir cuando digo que la célula del tejido epitelial está muy polarizada?
Esto quiero decir, que tengo un extremo apical, un extremo basal y dos extremos laterales. Pero aparte, lo que quiero decir en realidad es que en cada uno de estos polos hay especializaciones de membrana. Vamos a seguir con un ejemplo. A ver, supónganse que estábamos hablando de que esto era una célula de la tráquea, ¿sí? Bueno, el epitelio de la tráquea es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, tiene cilias acá. Tiene unas estructuras, bueno, me van a salir las cilias, pero bueno, tiene cilias, ¿sí? Es ciliado. Tiene acá unas estructuras que las van a estudiar en biología, o las estudiaremos en biología. Díganme si quieren más videos de biología. Yo sé que les gustan los videos de biología. A mí no me gusta mucho biología, pero bueno, lo podemos ver, no hay problema. Pero bueno, esos imagínense que son las cilias. Esto es un ejemplo, ¿eh? En el caso de la tráquea tenemos cilias. En el caso del intestino vamos a tener microvellosidades, ¿sí? Y bueno, son todas especializaciones de la parte apical. Esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿eh? No se estresen. Pero bueno, lo que quiero decir es que acá, en el polo apical, esto es lo que les tiene que quedar. Va a haber una especialización de membrana, ya sea una microvellosidad, una cilia o lo que sea, ¿sí? Va a haber ciertas estructuras químicas que van a estar ubicadas únicamente en el polo apical. En la parte basal podemos tener, supónganse, hemidesmosomas, que son otras estructuras químicas que van a estudiar en biología y que solamente se ubican en la parte basal. Estoy poniendo ejemplos. Y en la parte lateral, yo voy a tener acá otra célula, porque es un epitelio. O sea, tengo muchas células, una al ladito de la otra célula y así. Bueno. Y en la parte lateral voy a tener, por ejemplo, las uniones. Por ejemplo, una unión gap o nexus, una unión adherens o una unión occludens, ¿no? O lo que corresponda, ¿sí? Uniones intercelulares, distintas. Según el epitelio que estén estudiando, van a tener distintas uniones intercelulares. También lo van a ver en biología. Entonces, fíjense en cómo biología y histología se comienzan a articular en algún punto, ¿no? Importante eso. De que pueden decir, no, biología no sirve para nada. No, lo que no sirve para nada es lo que te preguntan en el examen. Pero las cosas que de biología sí sirve como materia y es importante saberla. ¿Sí? No pueden ser médicos si no saben biología, chicos. Sorry. Bien, ahora, sigamos. Entonces, fíjense que en el polo apical teníamos especializaciones de membranas. Cilia, flagelo, microvellosidades, lo que quieran. En la parte basal, que es la que contacta, o sea, es el polo opuesto de la célula, que es la que contacta con la membrana basal, voy a tener hemidesmosomas, desmosomas, lo que quiero. Y en la parte lateral tengo otra especialización de membrana, uniones adherens, occludens, gap, nexus, que es lo mismo, gap o nexus. En fin, esto hace que esta célula sea muy polarizada. ¿Entienden por qué es muy polarizada? Porque tiene diferentes polos, son 4 polos, y cada polo tiene una especialización de membrana completamente diferente a la que hay en el otro polo, ¿sí? Entonces, eso es característico, ¿sí? Hace parte de la característica del tejido epitelial, eso es característico de las células del tejido epitelial. Al mismo tiempo, fíjense en que yo dibujé a las células bien pegaditas, una al ladito de la otra. O sea que no hay sustancia intercelular. Casi que no hay sustancia intercelular. A veces hay una sustancia entre medio de una célula y otra que se interpone, pero acá están tan pegadas, están tan íntimamente unidas que casi no hay sustancia intercelular. ¿Sí? Hay muy poca, es muy escasa la sustancia intercelular que puedo encontrar. Entonces, ahora sí, habiéndoles explicado todo esto que les acabo de decir, que lo pausan, lo retroceden, lo dibujan en sus cuadernos, seguramente van a ser mejores dibujantes que yo. Vamos entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es el tejido epitelial? Tienen que decirme que es uno de los 4 tejidos básicos que se caracteriza dentro de lo que es el epitelio de revestimiento como todo tejido que tapiza o que recubre una superficie libre, ya sea interna o externa de un órgano, y cuyas células están íntimamente polarizadas, que siempre está descansando sobre una membrana basal con muy escasa sustancia intercelular interpuesta entre sus células. Y aparte de todo esto, es
avascular. Cuando digo que es avascular, es que no tiene vascularización, ¿sí? Que no tiene vasos sanguíneos propios que lo nutran, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si es avascular, o sea, carece de vasos sanguíneos que lo nutran, ¿cómo se nutre? ¿Cómo sobreviven estas células? Porque de algún lado tienen que comer, ¿no? Bueno, lo hacen por inhibición del tejido conectivo subyacente. Sí, parece que dije arigato gozaimasu. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que debajo del tejido epitelial que dibujamos recién, vieron que estaba la membrana basal. Vamos a agarrar de vuelta la plumina. Vieron que estaba la membrana basal, ¿no? Membrana basal. Y acá arriba estaba el epitelio, ¿no? No me piden que lo dibuje todo completo, pero bueno, se entiende que acá está el epitelio, ¿sí? Bueno, esta es la luz, acá está la membrana basal. Siempre acá, debajo del epitelio, hay un tejido conectivo. Tejido conectivo, que es el segundo tejido de los 4 básicos que vamos a estudiar, ¿sí? La próxima clase, tejido conectivo. Ahora bien, la membrana basal entonces me separa que de la membrana basal hacia arriba, tejido epitelial. De la membrana basal hacia abajo, tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo, vamos a estudiarlo ya cuando corresponda, pero lo importante es que está lleno de vasos sanguíneos, está súper mega archi recontra re irrigado, está lleno de vasos sanguíneos que aportan nutrientes, traen sangre con nutrientes, ¿sí? Entonces, todos esos nutrientes que están acá pasan por difusión o por inhibición, se dice, ¿sí? Puede ser difusión, inhibición, como le quieran llamar, del tejido conectivo hacia el epitelio. Y es así como las células de el epitelio se nutren a partir del tejido conectivo subyacente, ¿sí? Entonces, el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos que le aporten, que le traigan nutrientes, ¿sí? Es avascular, acá, avascular, característica muy importante del tejido epitelial. Pregunta de examen. Entonces, ¿cómo se nutre? A partir de la difusión de los nutrientes que vienen del tejido conectivo subyacente, o sea que está por debajo, y que difunden hacia arriba, hacia el epitelio. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Si tienen alguna duda, no duden en escribirme en los comentarios, que voy a resolver todas las dudas que tengan, o me pueden escribir al Instagram, o donde ustedes quieran, ¿sí? Bien, entonces quedó claro. Definición del tejido epitelial, ¿sí? Ahora, estamos hablando de tejido epitelial de revestimiento, ¿no? Porque dijimos que había 2 tipos de tejido, el tejido epitelial de revestimiento y el tejido glandular, ¿sí? Esta es la definición propia de lo que es el tejido epitelial de revestimiento. Después tenemos el tejido glandular, que lo vamos a ver después más adelante. Bien, ubicación. ¿Dónde se ubica? Esto ya le hicimos spoiler antes. Todo epitelio siempre está en contacto con la luz de una cavidad, porque está recubriendo ya sea a la cavidad o la parte externa de un órgano, ¿sí? Como pusimos el ejemplo antes de la tráquea y del hígado, por poner ejemplos. Funciones. Disculpen si son mis perritos, que bueno, no puedo evitar que chumben. Funciones del tejido epitelial. Tenemos: recubren superficies externas, tapizan las cavidades internas, permiten la digestión, la absorción y la secreción y excreción, recepción sensorial, proteger a los órganos, o sea, tejidos subyacentes, formación de gametas y anidación, vamos a verlo eso cuando veamos este aparato reproductor. Obviamente que está el tejido epitelial glandular, ¿sí? Formación de glándulas endócrinas, exócrinas y mixtas. Funciona como barrera química y mecánica, generando un microambiente apropiado, transporte transepitelial de sustancias, esto que decíamos recién, de la inhibición. Todas estas son funciones, ¿sí? Por lo menos tienen que saberse 5 de estas, ¿sí? Mínimo. Lo ideal es que las sepan todas. Bien, y después lo que decíamos, ¿no? Que hay diferentes tipos de epitelio. Está el tejido epitelial de revestimiento, que es el que tapiza, el que recubre tanto las cavidades internas como las superficies externas de los órganos. Y después está el epitelio glandular, que es el que forma glándulas. Ahora bien, dentro de lo que es el epitelio de revestimiento, ¿sí? Esto se los dejo, después ustedes lo leen.
Hay algunos que tienen nombres puntuales. Por ejemplo, urotelio. El urotelio es el epitelio que tapiza a órganos del aparato urinario. Por ejemplo, la vejiga o el uréter. Tanto la vejiga como el uréter forman parte de las vías urinarias y tienen un epitelio que es característico, que ya lo vamos a estudiar, que se llama urotelio. Pero tiene su nombre propio, urotelio. ¿Sí? Vías urinarias, urotelio. Entonces, ¿qué es el urotelio? Es el epitelio que reviste a las vías urinarias, a los uréteres, a la vejiga, por ejemplo. Después tenemos el endotelio, otro ejemplo de un nombre propio, ¿no? De un epitelio que tiene su nombre propio, endotelio. Es el epitelio, ¿sí?, que reviste a los vasos sanguíneos, a las arterias, a las venas y a los vasos linfáticos. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo endotelio, estoy hablando del epitelio de la arteria. Por ejemplo, el endotelio de la aorta. Es el epitelio que tapiza la superficie interna de la arteria aorta. Mesotelio, otro que tiene un nombre particular. El mesotelio es un epitelio que tapiza las paredes, ¿sí?, de cavidades cerradas del cuerpo, como lo es la cavidad abdominal, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural. ¿Sí? El epitelio que tapiza esa cavidad pleural, pericárdica, abdominal se le dice mesotelio. Son epitelios, solamente que tienen como nombre propios, como que son ahí tienen su propio nombre. Bien, ahora, ¿cómo se clasifican los epitelios? ¿Sí? Yo los epitelios los puedo clasificar según su aspecto en general, que los puedo clasificar en simples, en estratificados o en pseudoestratificados. Esto ahora lo vamos a ver tantas veces que se van a pudrir. O sea, esto o lo aprendés, no te queda de otra. O según las células por separado, ¿sí? Si las células son planas, serán epitelios planos. Si las células son cúbicas, serán epitelios cúbicos. O sea, según la forma de la célula. Ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar según su aspecto en general, ¿sí? Que eran estos, simple, estratificado y pseudoestratificado. Bien, simple. Un epitelio es simple, ¿sí?, cuando tengo un solo estrato de células. O sea, una sola capa de células. Y todas sus células contactan con la membrana basal. Fíjense en acá. Yo tengo una célula, otra 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 célula. Lo gris es la membrana basal. ¿Sí? Lo gris es la membrana basal. Fíjense que yo tengo una sola capa, un solo estrato celular y que todas las células, ¿ven?, tocan, entran en contacto con la membrana basal. Cosa que no pasa acá, en el estratificado. En el estratificado yo tengo la membrana basal, ¿sí? Pero fíjense en que tengo acá tengo 2, 3, 4, tengo muchos estratos, muchas capas. Y no todas. Por ejemplo, esta célula no toca ni a palo a la membrana basal. Esta célula no toca, o sea, no entra en contacto ni a palo con la membrana basal. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, epitelio simple, un solo estrato de células, una sola capita de células y todas contactan con la membrana basal. Estratificado, tengo varias capas de células y no todas contactan con la membrana basal. La función del epitelio simple no es la misma que la función de los epitelios estratificados. La función de los epitelios simples es absorber y secretar, mientras que la función de los epitelios estratificados, la función principal es proteger, brindar protección. Y después tenemos al epitelio pseudoestratificado. Pseudoestratificado, casi estratificado. Es un casi que es estratificado, pero no. ¿Por qué? Si yo lo veo así, a simple vista, fíjense en que no parece un epitelio simple, ¿no? Se parece más a un estratificado, ¿no? Así a simple vista, ¿no? Como que digo, parecería ser estratificado. Sin embargo, cuando me pongo a verlo con mayor detalle, fíjense en que esta célula tiene contacto con la membrana basal. Esta célula también tiene contacto con la membrana basal. Esta célula también. Esta célula también. ¿Ven? Esta también. Esta célula también. Todas las células tienen contacto con la membrana basal.
Lo que pasa es que tienen diferentes tamaños, son pleomórficas, y eso genera como una ilusión óptica de que parece más de un estrato, pero no. En realidad no. Ahora bien, en el epitelio simple, si bien todas las células contactan con la membrana basal, todas las células contactan también de forma apical con la luz, ¿no? Acá en este no puedo decir lo mismo, porque esta célula, fíjense en que no contacta con la luz, ¿ven? No llegan a contactar con la luz. O sea, todas contactan con la membrana basal, pero no todas contactan con la luz. Entonces, realmente no puedo decir que es un epitelio simple, porque no es igual. Y tampoco puedo decir que es un estratificado, porque parece, pero no. Entonces, no cumple con ninguna de las dos formas de decir, o sea, no, de ninguna de las dos clasificaciones, o sea, no me cumple ni con simple ni con estratificado. Entonces, es una nueva clasificación. Por eso es que decimos que este tipo de epitelio se lo llama pseudoestratificados, ¿sí? Parecen a simple vista ser estratificados porque no todas las células contactan con la luz, pero todas contactan con su membrana basal, por lo tanto, es pseudoestratificado, ¿sí? Según sus células por separado. Bueno, yo puedo clasificar a los epitelios según las células que contactan con la luz, ¿sí? Con el estrato que contacta con la luz, eso es importante. En planos, cúbicos, cilíndricos, vamos a verlo, ahora volvemos a esto. Igual, si quieren las diapositivas para estudiar o quieren los apuntes, resúmenes, mándenme por Instagram o escríbanme acá en los comentarios, que con gusto se los paso. No hay problema. Tampoco tienen que estar adelantando y atrasando el video 50 veces si quieren terminar de copiar. Pídanme que yo se los paso. No hay ningún problema. Bueno, miren acá. Fíjense en que estas células son todas células bien planas, ¿no? El núcleo es alargado y aplanado. Y fíjense en acá estas, nada que ver. Ven que son células cúbicas, parecen cuadraditos, y que los núcleos son redondos y centrales. Y las células son bien altas, ¿sí? Bien cilíndricas, y los núcleos son redondos, pero están como más tirando a la parte de abajo, más basales, no están en el centro de la célula, están más basales, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que un epitelio es plano, me refiero a esto. Esto es un epitelio plano porque las células que lo conforman tienen esa forma aplanada con el núcleo ovalado y achatado. Aparte es un epitelio simple porque tiene una sola capa, un solo estrato y todas contactan con la membrana basal, que en este caso es de color verde. Entonces es un epitelio simple porque tiene un solo estrato de células, todas contactan con la membrana basal y con la luz, pero aparte es plano. Es un epitelio plano, simple. ¿Sí? ¿Por qué? Por la forma, porque la forma de las células son aplanadas, con el núcleo alargado, bla. Ahora bien, a estos epitelios planos simples se los suele llamar, porque parecen escamas a las células, o son tan planas que parecen escamas de un pescado, se los puede llamar escamosos, epitelio simple escamoso. Entonces decir epitelio plano simple o epitelio simple escamoso es como decir lindo, bonito. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, epitelio plano, ¿sí? Cuando el ancho y la profundidad de la célula son mucho mayores que su altura y los núcleos son bien aplanados, ¿sí? Este que vimos acá. Epitelio cúbico, en este caso es un cúbico simple porque hay un solo estrato, ¿sí? De células, todas contactando con la membrana basal, que es esta verde que está acá, y con la luz, que es este centro que está acá. Pero las células son cuadradas, son bien cúbicas, ¿sí? El ancho, el alto y el grosor son más o menos, miden lo mismo. Y el núcleo es bien redondo y central. Entonces, cúbico, cuando el ancho, la altura y la profundidad son más o menos iguales. Y los núcleos son redondos y centrales. Cilíndrico. Cilíndrico es este otro que vimos acá, donde las células son bien altas, bien prismáticas, y los núcleos son redondos, pero están más basales. Entonces, cilíndrico, cuando la altura de las células es apreciativamente mayor que las otras dimensiones, los núcleos pueden ser redonditos o alargados, dependiendo del corte, ¿no? Y están más bien basales, más cercanos a la membrana basal, no tan en el centro, ¿sí?
Ahora fíjense acá en estos. Estos son epitelios estratificados, ¿no? Porque tienen 1, 2, 3, tienen muchas capas de células, ¿sí? Son estratificados. Ahora, esto es estratificado. Bien, quedó clarísimo. Pero es estratificado plano, cúbico o cilíndrico. Para eso me tengo que fijar la forma de las células del último estrato, de las células que están en contacto con la luz, no con la membrana basal. ¡Ojo acá! ¡Ojo! Para yo decir si es un estratificado, y quiero decir si es un estratificado plano, cúbico o cilíndrico, tengo que fijarme en la última capa, en el último estrato de células, el que está en contacto con la luz, no con la membrana basal. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. Entonces, acá en este caso, el estrato que está en contacto con la luz son células planas. ¿Sí? Entonces es un epitelio estratificado plano. Este era un epitelio plano simple y este es un epitelio estratificado porque tiene más de un estrato, plano porque el último estrato, la forma de sus células son bien planas. ¿Sí? Y esto es lo mismo que esto, pero acá arriba, fíjense en que tiene esto naranja, amarillento, no sé el color que le quieran decir. Eso es queratina, ¿sí? Cuando un epitelio tiene queratina, esta sustancia, acá arriba, se dice que es queratinizado o cornificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen zonas de protección que son cubiertas o capas de queratina. La queratina es una proteína fibrosa. Entonces se dice que el tejido está queratinizado o cornificado. Entonces acá es un epitelio estratificado porque tiene muchas capas, muchos estratos. Plano porque la última son células planas con núcleos alargados. Entonces estratificado, plano, pero tiene queratina. Entonces es estratificado, plano, queratinizado. O cornificado. Decir queratinizado o decir cornificado es como decir lindo y bonito, ¿sí? Entonces fíjense en cómo de a poquito vamos incorporando cada vez más lenguaje, ¿no? Epitelio plano simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple, epitelio plano estratificado queratinizado o epitelio plano estratificado cornificado, me sale cornificado. ¿Sí? Fíjense en que acá este otro es un pseudo estratificado, no es ni un simple ni un estratificado, ¿ven? Es un pseudo estratificado. Y arriba, en la región apical, tiene estas prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Que son los cilios, como les decía, el epitelio de la tráquea. Entonces, es un epitelio pseudo estratificado ciliado. Bien típico como el epitelio de la tráquea, del órgano que al principio de la clase les di como ejemplo. ¿Sí? Todas las vías respiratorias son epitelios pseudoestratificados ciliados, en su gran mayoría. Bien, y después tenemos acá un epitelio estratificado, porque tengo más de un estrato. Fíjense en 1, 2, 3 estratos, o sea que es estratificado. Pero acá el último estrato, que es el que está en contacto con la luz, la forma es cilíndrica de la célula. Entonces un epitelio estratificado cilíndrico, o en vez de cilíndrico le puedo decir prismático, porque en vez de forma cilíndrica puedo decir que tiene forma prismática, es como decir lindo y bonito. Entonces un epitelio estratificado prismático. Acá en este caso es un estratificado porque tengo más de un estrato, pero las células que contactan con la luz son cúbicas. Entonces es un epitelio estratificado cúbico. Y acá tenemos a un epitelio en donde fíjense en que puedo ver a una célula con dos núcleos, como si fuese una mitosis que está ocurriendo ahí en esa célula. Son células de diferentes formas, muy pleomórficas, algunas con doble núcleo, otras, o sea, son bastante diferentes unas de las otras. Fíjense en que este tipo de epitelio no se parece nada ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a ninguno de los anteriores. Es bastante particular. Este tipo de epitelio se llaman epitelios de transición. Son epitelios muy importantes porque
Por ejemplo, entre lo que es la vagina de la mujer y el útero, la vagina tiene un epitelio plano, simple, ¿sí? Escamoso, como el que vimos acá arriba, mientras que el útero tiene un epitelio cilíndrico. Entonces, cuando hay un choque, una lucha, que yo paso de la vagina, estamos de acuerdo que se continúa con el útero, ¿no? Anatomía, ¿cómo vienen con anato? Bueno, si esta es la vagina, acá está el útero, ¿sí? La vagina se continúa con el útero, si esto es el aparato reproductor femenino. Si no lo estudiaron, ya lo van a estudiar. Pero bueno, la vagina tiene un epitelio plano, simple, ¿sí? ¿Y qué pasa? El útero tiene un epitelio cilíndrico. Bueno, mis dibujos siempre son tan hermosos. Pero bueno, me entienden, ¿no? A lo que voy. Entonces, fíjense en que pasar de un epitelio plano simple a un epitelio cilíndrico, estoy poniendo esto como ejemplo, ¿eh? En el colon hay otro, hay muchos lugares del cuerpo donde hay lucha de epitelios, ¿sí? Donde pasa esto que les estoy explicando ahora. Agarro la vagina y el útero por agarrar algo, como ejemplo. Bien, entonces, este epitelio plano se convierte en cilíndrico. Acá, esta parte, que es la parte de transición, es el sector donde se genera una lucha de epitelios, ¿sí? Porque hay un cambio muy brusco de un epitelio que es plano simple a uno que es cilíndrico. Es como un cambio muy brusco. Entonces, acá, en esta región, es donde ocurre la lucha de epitelios y es donde aparecen este tipo de epitelios, como los que ven acá, que son los epitelios de transición, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque son regiones del cuerpo más propensas a desarrollar cáncer. ¿Escuchaban hablar alguna vez del cáncer del cuello, del útero? Bueno, acá lo tienen, ¿sí? Cuando algo sale mal, ya lo verán más adelante, pero bueno, en las zonas del cuerpo, cáncer de colon, vieron que les dije que en el colon había otra lucha de epitelio. Entonces, en todas las regiones del cuerpo donde se genera una lucha de epitelios y aparecen estos epitelios de transición, son zonas que hay que vigilarlas con estricto control médico año tras año, porque son más propensas a que se generen cáncer. El por qué y todo lo demás lo pueden buscar o directamente lo verán en las próximas asignaturas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿quedó clara la clasificación de los epitelios? Quiero que lo practiquen, porque ahora lo ven con los dibujitos, todo precioso. Esto lo van a tener que hacer después en el microscopio con el preparado real. Y créanme que de la expectativa, que es esto, a la realidad, que es esto. De repente se estaban durmiendo y de repente abrieron los ojos. Bueno, la realidad es que cuando ustedes vayan al práctico, y aparte de esto son altas fotos, ¿no? De preparados histológicos. Pseudoestratificado, miren las cilias. Acá viene el epitelio plano simple. Pavimentoso, escamoso, es todo lo mismo, si es el epitelio plano simple. Son distintas formas de llamarlo. El epitelio cúbico simple. Acá fíjense en el cilíndrico. Fíjense en. O prismático. Bien. Bueno, y hasta acá con la primer parte de epitelio, que es epitelio de revestimiento, ¿sí? Después vamos a seguir viendo lo que es epitelio glandular y vamos a ver un poquito la parte de biología. En otra parte voy a dividirla en 3 partes a esta clase, ¿sí? Parte 1, parte 2 y parte 3 porque es muy largo, ¿sí? Esto es la parte 1 y ahora después vamos a hacer la parte 2 que es epitelio glandular, ¿sí? Mientras tanto ya tienen ahí varios minutitos de grabación para estudiar, para entretenerse. Recuerden que las clases están basadas en bibliografía oficial, ¿sí? Yo uso mucho el Ross y el Geneser. Para la parte de biología, a veces uso algunos otros libros de consulta, todos avalados por la Universidad de Buenos Aires. En fin. Cualquier duda, comentarios, Instagram, si necesitan las clases, si quieren los resúmenes, apuntes, pídanme. No hay ningún problema, se los voy a mandar 100% gratis. Lo único que te voy a pedir es que te suscribas al canal, que me des like y que me comentes algo, ¿sí? No me escribas algo, o sea, poneme algo lindo, ¿sí? Gracias, Juli, no sé, algo lindo. Para que yo pueda seguir subiendo las clases 100% gratis para absolutamente todos los estudiantes, ya sea de medicina o de cualquier otra carrera que tengan histología o gente simplemente que tenga ganas de aprender el contenido. Les dejo un beso grande y bueno, nos vemos pronto en el segundo video. Bye bye.